Bueno, yo considero que es muy poco el tiempo para poder poner en 10 minutos toda la investigación y solamente voy a destacar lo más importante para la interpretación del texto, que para mí con la morfosintaxis ya se puede dar una explicación a la pregunta planteada, ¿no? Que hago desde un comienzo, como se mencionó, ¿qué se va a estudiar? Bueno, el problema, la pregunta, se me complicó en el tema de la postura porque yo empecé con una pregunta muy específica al comienzo, porque no tenía ni idea que iba a llevar ese estudio delante del proyecto, entonces tuve que cambiar sobre la marcha y como que me hizo un problemita ahí. Pero para hacerlo más amplia la pregunta, yo puse ¿qué implicancia tiene el llamado de Dios al profeta como atalaya? Y mi pregunta partía desde si ese llamado, esa aplicación de atalaya era solo para los profetas, para líderes espirituales, o se aplicaba igualmente a cualquier lector de la Biblia. Ya que cuando yo me encontré con ese texto no tenía ni idea de la Biblia y como que sentía una fuerte exhortación de parte de Dios que yo haga esa tarea. Entonces me asustó la idea de tener que amonestar al impío, al justo y todo eso. Entonces fue lo que me motivó a realizar este estudio. También teniendo en cuenta que Ezequiel dice que era un sacerdote hijo de Buzi, entonces por eso esa pregunta mía, ¿no?, de si era solo para los profetas o líderes espirituales, porque él tiene esa característica. Las posturas principales son tres. La primera dice que la responsabilidad de la atalaya era estar sobre los muros, o sea que da el significado literal de la palabra, que la atalaya era el que estaba sobre los muros de las ciudades. Y cuando veía que los ejércitos enemigos venían, él daba aviso de ese peligro que se acercaba a la ciudad. Y esta metáfora de atalaya también se utiliza para varios profetas, que también se identificaban como atalayas de parte de Dios, digamos. Después, otra postura dice que el llamado a ser atalaya no es algo nuevo, sino que es la misma confirmación de su llamado profético, digamos. Y entonces otra postura, la tercera, de Walter, dice que a Ezequiel le faltaba instrucción y motivación. Y entonces, como él estaba desanimado, Dios le hace este llamado como atalaya, ¿no? Y algo para mí que es significativo, el nombre de Ezequiel, que quiere decir Dios fortalecerá o a quien Dios fortalecerá. Y en los comentarios bíblicos he encontrado que Ezequiel estaba deprimido, ¿verdad?, por la situación de apostasía que estaba Israel. Él estaba en pleno cautiverio, podríamos decir, de Babilonia, estaba junto con los deportados, los príncipes, y entonces estaba junto al río Quebar. Lo lindo de Ezequiel es que él describe muchas cosas y hay datos de fechas y demás. Por ejemplo, podemos ver que fueron llevados al cautiverio junto con Joaquín en el año 597 a.C. Otra característica que destaca uno de los comentarios bíblicos que consulté es que en Números 4, versículo 3, dice que los sacerdotes comenzaban su ministerio profético a los 30 años de edad. Y aparentemente Ezequiel, cuando fue deportado a Babilonia, tenía unos 25 años. Y en esta etapa de su llamado profético tenía unos 30 años. Pero como estaba en Babilonia, no podía ejercer su ministerio como sacerdote porque no había templo ni nada. Y entonces como que Dios le da este nuevo llamado de atalaya, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más gráfico, yo quiero ir analizando algunas cosas para ir respondiendo las preguntas del problema, digamos. Entonces estos son los primeros versículos, la perícopa abarca del versículo 16 al 21, y esta frase, hijo del hombre, Ben Adán, aparece 99 veces en toda la Biblia. Y lo destacable es que, aparece 93 veces en el libro de Ezequiel, él la utiliza muchísimas veces. Y por una cuestión de tiempo no la pude analizar en profundidad de qué maneras la usa él. Pero afuera de su libro, en esta cita que vemos aquí, la frase hijo del hombre se utiliza para describir cualquier tipo de habitante de la tierra, digamos. Entonces,
podemos decir que el llamado que Dios le hace, hijo de hombre, es para cualquier habitante de la tierra. Después, esta frase, oirás pues tú la palabra de mi boca, que vemos acá, oír, boca, lavar, aparece solo 2 veces y aparece justamente en esos versículos que son como paralelos, digamos, son como un llamado igual, donde Dios lo llama como profeta Ezequiel. Después tenemos este otro verbo que es significativo y muy importante, porque lo que tiene que realizar el profeta es amonestar, y este verbo está en Jifil y es un causativo, ¿verdad? Aparece 20 veces en 15 formas diferentes y un total de 25 veces en el Antiguo Testamento. Y lo lindo de esta palabra es que se relaciona con enseñar, instruir al pueblo, y también está relacionado con las ordenanzas, las leyes, la Torá, ¿verdad? El camino por los cuales no debe andar, y el fin de esta amonestación es que no peque, ¿no? Que el pueblo no peque. Una de las citas donde aparece eso es cuando Jetro lo instruye a Moisés y le dice: vos estás muy cargado, la verdad que tenés que buscarte personas que juzguen por vos, porque si no te vas a volver loco, ¿no? Se utiliza esta raíz Sahar o Sohar. Y también otra cosa interesante, Josafat nombra levitas y sacerdotes para que juzguen al pueblo, y también está relacionado, digamos, con la parte sacerdotal. Y después el Salmo 19 aparece también esa raíz, donde todo el Salmo va hablando de los mandamientos de Dios. O sea que esa parte de amonestación está relacionada con los mandamientos, o guardar los mandamientos de Dios. Aquí vemos las citas donde aparece. Después, otra cosa que para mí me gustaría poder estudiarlo más adelante, que no lo hice, es que Ezequiel 8:2 y Daniel 12:3, la palabra exhortar o enseñar se traduce como cubrir una madera relacionada con el templo con oro, digamos. Y yo me imagino que a la hora del profeta utilizar esa raíz, me imagino que él en su mente se relacionaba con las cosas del templo. Entonces quizá cubrir tiene que ver un sentido de interpretación. Y en este versículo es que dice que los entendidos o los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como el firmamento, algo así dice Daniel. Está relacionado con eso. Y bueno, el verbo que para mí es más significativo, que es la palabra sopé, que quiere decir atalaya, se traduce de 3 maneras, digamos, en 3 grupos diferentes se puede dividir. Otra cosa es que es un participio, entonces puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, un sustantivo. Bueno, y acá lo que expliqué anteriormente. Entonces, otra cosa que el verbo también está en jifil. Otro verbo que encontramos está en piel, y es que el propósito de la amonestación es para que el impío viva, ¿no? Que tenga una vida intensa y plena, lo que quiere decir el texto. Y después, para que se convierta, tiene un sentido espacial de movimiento o dirección opuesta, o sea que se arrepienta, que se vuelva de ese camino impío por el cual estaba yendo, ¿no? Y después esta raíz que nasal, que la habíamos visto también, tiene que ver con librar su propia vida, que es algo que el profeta se genera a sí mismo. Si él cumple la amonestación de prevenir, él se está salvando y librando a sí mismo. Bueno, hay otras cosas que también podríamos ver, como también que si él no cumple, tiene que dar cuenta a Dios, y eso también está en intensivo, ¿verdad? Y bueno, por cuestión de tiempo vamos a las conclusiones. Lo que yo interpreto, o las conclusiones que saco, es que todo lo que se escribió antes también tiene un propósito hoy en día. Y aunque Ezequiel era sacerdote, para mí este texto no solamente se aplica a los líderes espirituales, sino que a cada lector de la Biblia, como vimos, Ben Adán, ¿no? Esa frase, y que también vemos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ¿sí?
Y entonces, dos preguntas que me llevo a hacer, o hay más preguntas que... O sea, la teología que tiene la perícopa, hay un montón de cosas para sacar, pero dos cosas, ¿no? Si yo estoy siendo un fiel atalaya, o en qué categoría me encuentro, si estoy caminando en los caminos del Señor, o necesito hacer caso a las reflexiones y arrepentir. Esa sería la explicación y la conclusión.